27:10. ¿Por qué no podía venir el reino de la divina voluntad antes de la venida de nuestro Señor a la tierra? El injerto de Jesucristo y el injerto de Adán. Estaba haciendo mi giro en la creación e iba siguiendo todos los actos hechos por el fiat divino, desde el Edén hasta el descendimiento del Verbo divino a la tierra. Pero mientras esto hacía, pensaba entre mí, ¿y por qué no vino el reino de la divina voluntad a la tierra antes de que descendiera el Hijo de Dios del cielo a la tierra? Y mi dulce Jesús, tomando ocasión de lo que yo pensaba, más bien me parece que cuando tiene ganas de hablarme, me da las reflexiones, me suscita las dudas, las dificultades, el deseo de saber tantas cosas sobre su reino. En cambio, cuando no quiere hablarme, mi mente calla, no sé reflexionar nada y recorro en su luz los actos de la divina voluntad. Entonces mi amable Jesús, saliendo de dentro de mi interior, me ha dicho: hija mía, el reino de mi divina voluntad no podía venir a la tierra antes de mi venida, porque no había ninguna humanidad que poseyera, por cuanto criatura es posible, la plenitud de mi fiat divino, y no poseyéndola, no había ningún derecho, ni según el orden divino, ni según el orden humano. El cielo estaba cerrado, las dos voluntades, humana y divina, estaban como en hostilidad. El hombre se sentía imposibilitado para pedir un bien tan grande, tanto que ni siquiera lo pensaba. Dios, por derecho de justicia, estaba imposibilitado para darlo. Dios y la criatura se encontraban antes de mi venida a la tierra como la tierra y el sol. La tierra no poseyendo la semilla, que rompiéndola forma el brote para poder formar la planta de aquella semilla. Y el sol, no encontrando el brote, no puede comunicar los efectos que posee para poder formar con su virtud vivificadora el desarrollo y la formación de aquella planta. Así que tierra y sol están como extraños entre ellos. Se puede decir, si tuvieran razón, que se mirarían como en rivalidad, porque la tierra no puede producir y recibir aquel bien, y el sol no lo puede dar. Así se encontraba la humanidad sin el germen de mi fiat, y si no está la semilla, es inútil esperar la planta. Ahora, con mi venida sobre la tierra, el Verbo divino se vistió de carne humana. Con esto formó el injerto al árbol de la humanidad. Mi humanidad se prestó como semilla al Verbo eterno, y mi voluntad divina formó el injerto nuevo con mi voluntad humana. Con esto comenzó, siendo yo la cabeza de todas las generaciones humanas, el derecho de ambas partes, humana y divina, ellos de poder recibir el reino de mi divina voluntad y Dios de poderlo dar. Ahora, así como cuando se hace un injerto, no de inmediato se asimila la fuerza de los nuevos humores, sino va poco a poco asimilándolos. Por eso da pocos frutos al principio, pero conforme se va formando, así los frutos crecen. Son más abundantes y sabrosos, hasta que se forma el árbol entero cargado de ramas y de frutos. Tal es el injerto, hecho por mí al árbol de la humanidad. Son cerca de 2000 años
y la humanidad no ha recibido todos los humores de mi injerto, pero hay razón para esperar, porque está la semilla, el injerto, por eso la criatura lo puede pedir. Dios se encuentra en la condición de darlo, porque está mi humanidad, que poseyendo en virtud del Verbo hecho carne a mi divina voluntad por naturaleza, ha restituido los derechos al hombre y a Dios. Por eso, todo lo que yo hice en la redención no es otra cosa que preparativo, riego, cultivo para dar desarrollo a este injerto celeste hecho por mí entre las dos voluntades, humana y divina. Entonces, ¿cómo podía venir el reino de mi divina voluntad antes de mi venida a la tierra, si faltaba el injerto, el principio de su vida y el obrar en acto en el alma, y su primer acto en el acto de la obra humana para extender su reino en cada acto de ellas? Es verdad que mi fiat divino, con su potencia e inmensidad, extendía su imperio donde quiera, pero en la voluntad humana no se encontraba como principio de vida, sino sólo por potencia e inmensidad se encontraba en las condiciones que se encuentran sol y tierra. El sol inviste la tierra con su luz, da sus efectos, pero la tierra no se vuelve sol, y el sol no se vuelve tierra, porque sol y tierra no se funden juntos, de modo de formar la vida el uno en la otra, y por eso son siempre cuerpos extraños que no se asemejan, y por cuanto el sol la ilumina, la calienta, comunica sus admirables efectos, no comunicando su vida, ni la tierra cede sus derechos de vida en el sol. La tierra será siempre tierra, y el sol será siempre sol. Así se encuentra y se encontraba mi divina voluntad, hasta en tanto que el hombre no ceda la suya en la mía no puede poner su principio de vida en la voluntad humana. La fusión de la una y de la otra no puede suceder. La criatura será siempre criatura, sin la semejanza y la vida de su Creador en el fondo de su alma, que sólo puede formarla mi fiat divino. Así que siempre habrá de semejanza, distancia, a pesar de que mi querer divino la ilumina y le comunica sus admirables efectos por su bondad y libertad, y por efecto de potencia y de inmensidad que por su naturaleza posee. Mucho más que Adán con pecar, con el hacer su voluntad humana, no sólo formó la polilla a la raíz del árbol de la humanidad, sino que agregó el injerto, y este injerto comunicó todos los malos humores que en el curso de los siglos debía producir en el árbol de la humanidad el injerto de Adán. En un principio, un injerto no puede producir ni grandes bienes ni grandes males, sino sólo el principio del mal o del bien. De hecho, Adán no hizo tantos males de las generaciones humanas, pero apenas hizo el injerto y fue causa de torrentes de males, mucho más que no tuvo pronto el injerto contrario de mi venida a la tierra, sino que debieron pasar siglos y siglos. Así que los humores malos crecían y los males se multiplicaban. Por eso no se pensaba en el reino de mi voluntad. Pero cuando yo vine a la tierra, con mi concepción, formé el injerto contrario al árbol de la humanidad, y los males comenzaron a detenerse, los malos humores a destruirse,
Así que hay toda la esperanza de que el reino de mi divina voluntad pueda formarse en medio de las generaciones humanas. Las tantas verdades que te he manifestado sobre mi fiat divino son sorbos de vida, de los cuales quien riega, quien cultiva, quien aumenta los humores al árbol de la humanidad injertado por mí. Por tanto, si en el árbol de mi humanidad ha entrado la vida de mi fiat divino y ha formado el injerto, hay todo para esperar que mi reino tenga su cetro, su justo dominio y su mando en medio a las criaturas. Por eso ruega y no dudes.